Ya comenzamos, maestro. Cuando usted decía, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues muy buen día. Saludo con especial afecto y admiración a todas las personas que se encuentran en este momento en esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y me siento muy honrado en que esta es, tengo entendido, la primera de sus clases dentro del diplomado en organismos públicos locales electorales. Entonces, pues eso para mí es pues un plus, una gran oportunidad. Por eso les doy la más cordial bienvenida a este diplomado. Y por otro lado, les decía que los saludo con mucho afecto y con mucha admiración, y les voy a explicar por qué. Con mucho afecto, porque aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente y conocerlas personalmente a todos y todos, pues sí, sin embargo, considero que todas las personas que tenemos el privilegio de formar la población de este país, de este gran país, somos como una enorme familia. Porque independientemente de nuestras edades, circunstancias, profesiones, actividades, puntos de vista, preferencias políticas, pues seguramente coincidimos en varios puntos, porque todos deseamos que se consoliden las instituciones democráticas del país. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Claro, cada quien en su enfoque. Y otra cosa que nos une es el deseo de que México pues logre para toda su población, sin excepción ninguna, mejores estándares de vida. Todos tenemos derecho a una vida mucho mejor. Y yo creo que en eso coincidimos. Y por eso, pues veo a ustedes como una gran familia, como mi familia. Y así como cuando llegas a terruño de origen, después de algún tiempo de ausencia, y por las calles te encuentras al que fue tu condiscípulo o tu compañero de juegos y de travesuras, y aunque has dejado de verlos muchos años, pues al encontrarte con ellos los ves pues como si los hubieras dejado de ver hace la semana, una semana o dos, con esa empatía, con ese cariño, con esa simpatía. Por eso los saludo con mucho afecto, pero también con mucha admiración, porque estoy clarísimo entendiendo que todos y todas, pues son personas profesionales, personas que tienen una agenda de trabajo cotidiano muy completa. Y aún así se dan el tiempo para, por ejemplo, para cursar este diplomado al que convoca la Escuela Judicial Electoral, que implica, pues como quiera que sea, que durante un tiempo le dediques algunas horas a su estudio, a su reflexión, que en su momento hagas algún ensayo o algún ejercicio que te hayan dejado para acreditarlo y obtener el documento correspondiente. Entonces eso es admirable, eso implica una gran capacidad para administrar tu tiempo y por eso los admiro. Ahora bien, quiero aprovechar, antes de empezar con el tema que nos convoca esta mañana, quiero aprovechar esta magnífica tribuna que nos ofrece la Escuela Judicial Electoral para agradecer públicamente, en primer lugar, a las señoras y señores magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y a su grupo de colaboradoras y colaboradores, todos los que hacen posible que estemos en este momento aquí con ustedes, que han confiado en su servidor la impartición de este tema. Es algo que les agradezco mucho y desde luego vamos a procurar en todo momento ser dignos de esa confianza. Mi saludo muy cariñoso y muy respetuoso a nuestras altas autoridades, tanto del Tribunal Electoral como de la Escuela Judicial Electoral.
Y este primer tema que vamos a tocar en 2 sesiones, o sea, el día de hoy 13 y mañana 14 de abril, es el desarrollo histórico de la democracia en México. Este es un tema que da, pues, no para 2 clases, sino para un curso. Pero bueno, trataremos de ir a lo más, digamos, a lo más importante, a lo trascendente del tema, que es amplísimo. Entonces, quiero yo hacerles estas 2 acotaciones antes que entremos a la materia. La primera, este material que están ustedes viendo en pantalla, pues es una presentación que se hizo para ustedes, de tal manera que a la segunda clase, que es mañana, cuando terminemos, a través de la intervención valiosísima de nuestras autoridades de la Escuela Judicial Electoral, se las vamos a hacer llegar a sus dispositivos. Esto se los digo para que no se afanen en tomar nota o alguna fotografía de alguna cosa que les llegue a interesar. No hay necesidad porque este material es para ustedes. Se los vamos a mandar toda completita la, la presentación. Es una cosa que debo decirles previamente. Y la otra, a lo largo de que vayamos desarrollando los temas, es muy probable que tengan dudas, preguntas, o a veces no preguntas, sino más bien comentarios, porque ustedes son personas con ilustración, con libros, con lecturas y convivencias. Muchos de ustedes trabajan en organismos electorales, han trabajado en partidos políticos, han tenido experiencias. Entonces, quizás quieran hacer algún comentario que de alguna manera pues venga a cuestionar o a apoyar lo que estamos diciendo. Y entonces no nos esperemos a la sesión clásica de preguntas y respuestas, que sí la vamos a tener. Vamos a terminar un poquito antes de la hora oficial para ver si hay preguntas y respuestas. Pero al margen de eso, si alguien siente necesidad de plantear una pregunta o a plantear un comentario, le ruego que interrumpa, no hay problema. Accione su micrófono y entonces yo, al percatarme, les daré la palabra. Esto es mejor que la mano electrónica porque a veces con la pantalla que ocupa parte de la visión, pues puedo no advertir que levantaste tu mano. Entonces, no interrumpe, no hay problema, no nos vamos a molestar por eso, estamos entre amigos. Y en consecuencia, cuando yo me percate que has interrumpido, voy a cederte la palabra para escuchar ya sea tu pregunta o tu opinión, tu comentario, y en consecuencia dar respuesta a cualquiera de las dos situaciones. Bueno, con estas dos acotaciones creo que ya podemos pues hablar del tema, el desarrollo histórico de la democracia en México. Entonces, mira, lo primero que quiero que se plantee son los objetivos generales. ¿Cuáles son nuestras metas que queremos lograr en esta clase y en la próxima clase? O sea, cuando terminemos de dar la temática mañana, ¿qué es lo que queremos haber logrado? El que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces, lo primero es que debemos plazarnos una lista de objetivos. Mira, al concluir las 2 sesiones que la Escuela Judicial Electoral ha preparado para esta temática, las personas cursantes, o sea, ustedes, tendrán la información necesaria para identificar el origen, los elementos configurativos y el desarrollo de la democracia en México. O sea, mi deber, mi papel, mi función, lo que la Escuela Judicial Electoral quiere que yo realice frente a ustedes, es darles la mayor información posible para que ustedes ya con esa información puedan identificar cómo surgió la democracia en México, en qué momento, con qué circunstancias o hechos históricos surgió, cuáles fueron sus elementos configurativos, porque la democracia no es algo que sea un producto acabado. No es como ir a comprar un mueble que te lo entregan ya nada más para que lo coloques en tu casa, en la habitación que quieres. No, la democracia es algo que se construye
y que nunca termina de construirse. La estamos haciendo, constantemente reformando y todo aquello. Entonces, es un proceso evolutivo. Entonces, queremos ver cuáles son los elementos que configuraron el desarrollo de la democracia en nuestro país. Y te vas a dar cuenta que obviamente no era la misma la concepción democrática en el siglo XIX, cuando nos hicimos país independiente, que por ejemplo en los primeros tiempos del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, y que en la actualidad, que ya llevamos pues andados 20 años, ya casi vamos a tener 25 años de este siglo, o sea, un cuarto de siglo. Y las cosas caminan muy deprisa, sobre todo ahora con toda la ayuda de la tecnología, pues damos brincos de canguro. Entonces, definitivamente sí conviene ver todo el desarrollo que hemos tenido a lo largo de los tiempos. De igual manera, queremos que esa información que yo te pueda proporcionar pueda sustentar un análisis crítico respecto del fenómeno contemporáneo. Ya ven ustedes que ahora es muy importante tener la concepción de el análisis crítico, el pensamiento racional, que no solamente tengamos información, que no solamente captemos datos que debemos memorizar tal vez. Eso está bien, pero lo que sobre todo se quiere desarrollar es el pensamiento crítico. Esa es una, digamos, una preocupación pedagógica en todas las áreas del conocimiento, que no nada más aceptemos la información como si fuera un dogma, sino que lo cuestionemos, lo confrontemos, lo relacionemos con otros conceptos que tenemos aprendidos y esto fortalece nuestro conocimiento. A eso le llamamos, en términos generales, pensamiento crítico. Pues queremos que precisamente con ese conocimiento crítico eh, podamos estudiar cómo está actualmente nuestra democracia en el momento que estamos viviendo. ¿Y por qué se habla de la transición democrática? Ya ves que es algo muy recurrente escuchar entre los políticos, entre los comentaristas de política y entre los expertos hablar de transición democrática. Bueno, ¿eso qué es? ¿Y cómo sé, dónde la identifico y hasta qué punto se ha dado esa transición democrática en mi país? Y también esto pues, nos va a llevar a considerar, ya sabes, los retos y oportunidades que caracterizan ahora la democracia nacional. Como la democracia no es algo que ya está producido, como no es algo como una nevera que voy a la mueblería y lo compro y empiezo a utilizarla poniendo ahí mis alimentos, no, la democracia no es algo acabado, sino es algo que tenemos que construir día a día, día a día, día a día, ni siquiera por grandes temporadas. Entonces, pues esto va presentando retos y oportunidades. ¿Qué es lo que tengo que resolver? ¿Y qué es lo que tengo como capital para poder construir? Entonces, los retos y oportunidades que caracterizan ahora a la democracia nacional, a la democracia ahora, en mis días. Pero tuve que partir desde la historia para llegar al día actual. Nosotros nos podríamos responder a estas preguntas que ahorita nos llevarían a una discusión pues muy amplia y que quizás no llegaríamos a concluir. Porque con toda la experiencia que tenemos, todos ustedes tienen mucha experiencia y muchos conocimientos. Sin embargo, nos meteríamos como en un laberinto en el que todas las opiniones son válidas y quizás nos falta información, que eso es lo que queremos hacer, para contestar con la adecuada categoría de dónde venimos, o sea, cuándo surgió la democracia, dónde estamos, hacia dónde podemos transitar, o sea, hacia dónde podemos caminar fortaleciendo la democracia, que seguramente pues es la meta común de todos nosotros. Entonces, como ves, tenemos varios objetivos que llenar. Ahora, acorde con estos objetivos, va a ser los temas que vamos a tratar. El temario es muy amplio, pero vamos a dar de cada uno lo esencial. O sea, no te abrumes porque esta lámina esté llena de temas.
Y dices: "Oiga, pero, pues, usted nada más tiene 2 sesiones, se me hace que esto da como para un semestre". No, no te preocupes, vamos a dar lo esencial de cada cosa, obviamente, porque finalmente tu diplomado no es un diplomado de historia del derecho electoral o cosas así, sino que tocamos este tema porque lo requieres para entender los demás temas de tu diplomado. Primero vamos a hacer una introducción para que empecemos a hablar un lenguaje común, para que nos ubiquemos en dónde exactamente estamos parados. Y ya pasada esa introducción, entrando a los temas en sí, primero antecedentes remotos, lo más remoto que podamos avanzar para conocer los orígenes. Luego, la época colonial en México, lo que llamamos la colonia, y en ella la figura de los ayuntamientos, el ayuntamiento colonial, porque hoy existe el municipio con su respectivo gobierno, el ayuntamiento, es una figura, pues, está consagrada en nuestra Constitución nacional, pero el ayuntamiento y el municipio son figuras que estuvieron con nosotros desde la época colonial. Entonces vamos a ver por eso qué pasaba en los ayuntamientos coloniales. Después hablaremos de los precursores de la independencia. Todos sabemos lo que fueron lo que fue la lucha de independencia. Todos conocemos la historia de don Miguel Hidalgo, don José María Morelos, etcétera, y esos 11 años de lucha entre 1810 y 1821 para lograr nuestra independencia. Eso es algo común que aprendemos desde muy niños en las escuelas elementales, pero aquí lo queremos enfocar no desde el aspecto anecdótico, del aspecto de batallas, fechas, personajes, sino desde el punto de vista político. ¿Qué relación hay entre esa lucha y la democracia? Estamos apenas iniciando el siglo XIX. Después pasaremos a ver ya la época de la independencia, cuando ya fuimos un país nuevo, un nuevo estado. ¿Y cómo conformamos nuestro gobierno? Nos costó mucho trabajo. Hubo varios tipos de gobierno que tuvo el México independiente. El siglo XIX fue un siglo muy, muy accidentado. Y si tú te acuerdas de tus lecciones de historia nacional o de historia patria, como le decían antes, te recordarás que el siglo XIX es muy difícil de entenderlo para los estudiantes, sobre todo de niveles elementales, primaria, secundaria. Siglo XIX es muy fastidioso porque son muchos personajes, muchos gobiernos, algunos inclusive se daban paralelamente, la república, el imperio, y pues podían escoger o te ibas con Maximiliano o con Juárez, y ambos se decían titulares del gobierno en nuestro país. Entonces, son muchos personajes, son muchos problemas de orden político, y por eso se hacía tan difícil esa etapa de nuestra historia. También hablaremos después, dentro del siglo XIX, qué pasó con la democracia entre 1836 y 1867. Son 30 años muy desgastantes, pero ya los platicaremos. Y esto nos va a llevar hacia una etapa de nuestra historia, el porfirismo, o porfiriato, como le dicen algunos. Fueron 30 años de gobierno de don Porfirio Díaz, en términos generales, y bueno, ¿y qué pasó con la democracia ahí? Se detuvo, se alentó, se desarrolló, ¿sí? Bueno, antes de emitir una opinión, pues que nos den la información para poder nosotros colocar nuestra propia opinión respecto al porfirismo. Después vino la democracia y la Revolución Mexicana, encabezada por don Francisco de Madero, con una bandera netamente política y electoral, el principio de no reelección y de que el sufragio, o sea, el voto, fuera efectivo, que se tomara en cuenta nuestros votos, que no se hicieran trampas, pues, en otras palabras. Pero esto nos llevó a una lucha fratricida muy compleja y en donde se jugaron muchos intereses y pues sí conviene dar una repasada a nuestra revolución. Y luego ya pasando la lucha armada, que fue muy cruel,
pues ver qué pasó entre 1929, cuando se empieza ya a institucionalizar las figuras políticas, y 1968, que marcó un parteaguas en la vida democrática del país. Para muchos de ustedes, 68 es algo ya muy viejo, porque ustedes son muy jóvenes, o no habían nacido en 68, o eran muy niños, muy chiquitos. Entonces, pues esto más bien lo conocen de oídas, de cosas que se dicen, de libros que habrán leído por ahí, pero para ustedes ya es una cosa histórica. Sin embargo, 68 marcó un, pues digamos, un parteaguas muy importante para el tema que estamos tratando. Y luego, bueno, ¿qué ha sido de la democracia en el siglo XXI? En lo que va de estas 2 décadas que llevamos, del siglo XXI. Y finalmente la democracia mexicana actual, como te decía, con sus retos y oportunidades. ¿En dónde estamos? ¿Qué nos falta? ¿Y qué posibilidades tenemos de lograr? Y finalmente llegaremos a conclusiones. Esas conclusiones, pues, son muy subjetivas, son las mías. A lo mejor tú concuerdas con ella, o a lo mejor no, pero yo te voy a dar mis conclusiones. Ojalá que coincidamos en la mayoría de ellas. Bien, ese es el temario. Como ven, es muy amplio, pero lo vamos a agotar. Tenemos la obligación de agotar. Y el temario incluso está hecho con lo que la propia escuela judicial nos marcó. Ella en su temario, en su programa de estudio, estableció estos temas. Nosotros incluso estamos ampliando algunas cosas, pero lo que nos pidió la escuela judicial desahogar con ustedes, aquí está. Bueno, pues ya teniendo el temario, vamos a la introducción si no tienen inconveniente. Miren, la democracia en general, así si alguien me preguntara de primera instancia, oiga, ¿qué es la democracia? Pues lo que se me ocurriría decirle es una forma de gobierno, ¿sí? Como puede haber muchas otras formas de gobierno, la democracia, pues es una forma de gobierno. Pero, ¿qué caracteriza a esa forma de gobierno? Pues lo que le caracteriza fundamentalmente es la participación de la base ciudadana a la que se tiene como titular del poder original y soberano. La democracia parte de la idea de que la población, el demos, que decían los griegos, hablando de la gente, demos, o sea, lo que nosotros llamamos pueblo, los griegos le llamaban demos, los romanos en su latín le decían populus, y a nosotros se nos quedó eso del populus. O sea, incluyó más Roma que Grecia en nuestro hablar cotidiano. Y nosotros hablamos del pueblo, ¿sí? Bueno, pues ese domos o pueblo eh, va a ser el que va a decidir, el que va a tomar las decisiones trascendentes de gobierno. En otras palabras, la democracia es un gobierno en donde gobierna el pueblo. Pues eso se dice fácil, pero lo que nos tenemos que preguntar, ¿y eso realmente ocurre? Ahí tendríamos mucho que reflexionar. Bueno, pero en principio esto surgió históricamente, como todos saben, en el siglo V antes de Cristo. O sea que la democracia ya tiene sus buenos ayeres. En el siglo V antes de Cristo y en un lugar concreto del mundo, en el mundo mediterráneo y concretamente en Grecia. Si ustedes tienen por ahí sus dispositivos a la mano, podrías ver el mapa de Grecia. Grecia es una península y sus orillas, su litoral, es muy accidentado, con entradas y salidas. Y ustedes van a ver que parece esa península como una manita, una mano humana, cuyos dedos se meten a la mar. Obsérvalo en tu dispositivo, el mapa de Grecia. Y hay muchísimas islas. En derredor hay
una gran cantidad de islas, algunas muy pequeñitas, otras más grandes. Bueno, pues ahí se desarrolló la cultura griega, esa cultura que todavía nos asombra por todos sus logros en todos los campos del saber, en la técnica, en la filosofía, en la moral, en la ética. Los griegos son nuestros grandes maestros y todavía muchas palabras que usamos cotidianamente derivan del griego. Pues ahí, en ese lugar del mundo muy concreto, la península griega, surgió la democracia. Y ni siquiera en toda Grecia, sino concretamente en una ciudad, en Atenas, que ahora es también su capital, ya como país contemporáneo. Entonces, por eso se ha dicho que Atenas es la cuna de la democracia. Ahí surgió eso que llamamos democracia y que ahora le preocupa a todo el mundo. Todo el mundo habla de democracia, pero surgió en Atenas. Atenas es la cuna de la democracia. Y se habla de un sujeto de la época llamado Solón, que pues fue quien en la constitución de esa ciudad estableció la democracia, pero no porque él la haya inventado, porque él sea el forjador de la democracia, porque a él se le ocurrió, no. Simplemente en la Constitución, estoy entendiendo como Constitución lo que ahora entendemos, una ley donde se establece la forma de gobierno, en este caso de Atenas. Pues ahí Solón solamente plasmó, puso en documento, en papiro, lo que ya todos vivían. Y por eso se le llama el padre de la democracia. Pues si hay una cuna, hay un padre. Entonces tenemos a Atenas como cuna de la democracia y a Solón, Solón, como padre de la democracia. Pero, pues, ahora han pasado muchos siglos, esto fue en el siglo V antes de Cristo, y a la fecha la democracia ha cobrado carta de naturaleza, a tal grado que la mayoría de países, sí, la mayoría de los países contemporáneos del globo terráqueo, manifiestan ser demócratas, tener a la democracia como bandera. Y por eso todos se ostentan como democráticos. Esto al margen de que realmente lo sean o hasta qué grado lo son. Pero la mayoría de los países en mi tiempo, ya en este siglo XXI que estoy viviendo con ustedes o ustedes conmigo, pues los países aspiran a ser demócratas y así se ostentan. Ve tú a saber si realmente lo son y si lo son, hasta qué profundidad lo son. Pero ese es otro problema. La democracia se ha vuelto como algo deseable, como algo que todos queremos lograr. Quiere decir que aquello que inventaron los griegos, esto, pues, tuvo raíces muy profundas, porque han pasado muchísimos siglos, de hecho 25 siglos, y todavía estamos preocupados por la democracia. Claro, cualquiera de ustedes me acotaría y me diría, pero espérese, la democracia de los griegos, nada que ver con la democracia contemporánea. Sí, claro, pero democracia al fin. Sí, no estoy diciendo que la democracia de ellos exactamente en el modelo que ellos lo crearon siga vigente, pero la idea sí. Vamos a ver. Entonces nosotros tenemos la necesidad de ver en cada sistema político nacional, y claro, concretamente en el nuestro, si se ostenta como democrático, pues vamos a ver si lo es y hasta qué grado lo es. Esa es la preocupación precisamente de estas dos clases. Es por esa razón que conviene para el caso nuestro, el caso mexicano, conocer aunque sea en forma muy panorámica, porque te digo, si nos pusiéramos a hacer el detalle del subdetalle, nos llevaríamos como si fuéramos una universidad, como si estuvieras cursando una carrera en la universidad, nos llevaríamos un semestre, lo cual no es posible. Pero, este,
pues lo vamos a ver en forma panorámica, así como en vuelo de helicóptero, ¿verdad? Vamos a conocer nada más los aspectos esenciales. Para ver el origen, ahorita ya estamos hablando un poco de él, hablamos de que nació en Grecia, la democracia. Los elementos formativos, o sea, ¿cómo identifico que algo es democrático? Porque se habla de democracia, yo quiero ver si mi país es democrático. Bueno, debo tener parámetros, una formulita para que vaya yo haciendo como un check-in, voy viendo si cumple los requisitos. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos que constituyen una democracia. ¿Y cómo se ha desarrollado? Porque te digo, la democracia no es algo que ya esté hecho, como este celular, fui y lo compré y me lo entregaron, pero ya me lo entregaron nada más para que yo lo utilice. No, aquí la democracia hay que construirla ladrillo a ladrillo y constantemente y nunca terminas de construirlo. Bueno, entonces vamos a ver cómo se ha desarrollado a fin de contar con parámetros verificables, o sea, no nada más de opinión. A mí se me hace, yo creo, me han dicho, dicen. No, que tengas parámetros, como te digo, como si hiciéramos un check, vamos viendo si cumple o no cumple, y entonces esto nos puede dar más, más idea de lo que es la democracia. Entonces nos encontramos actualmente en una democracia, pero hay que ver qué tipo de democracia y qué podemos esperar de ella y hacia dónde podríamos mandar esa democracia para superarla. ¿Qué se ha logrado? ¿Qué falta por hacer? Bueno, ahora bien, si yo estoy hablando de parámetros para verificar si un país es democrático, por ejemplo, el mío, bueno, pues tendría yo así de entrada ver si los puntos que voy a señalar se cumplen o no se cumplen y hasta qué grado se cumplen. Fíjate, tengo aquí 6 puntos y aquí tengo hasta 13 puntos. Entonces, vamos a ver esos 13 puntos. ¿Se cumplirán o no? En el país que tú quieras, por ejemplo, el nuestro. Primero, la presencia de procesos electorales libres y efectivos. Es decir, un aspecto muy importante, no el único, pero muy importante en la democracia son las elecciones. Los procesos electorales, que son procedimientos para que podamos elegir a ciertos servidores y servidoras públicos. Entonces, esos procesos electorales deben ser libres, no debe haber coacción. No me debo ver como ciudadano o ciudadana presionado por nada ni por nadie. Mi voto debe ser auténtico y libre. Es mi decisión y una decisión razonada, no impuesta. Y además, una vez que yo emita mi voto sin ninguna coacción, sin ninguna mala influencia, porque eso incluso como abogado, muchos de ustedes aquí presentes estudiaron la carrera de derecho, son abogados, abogadas. Entonces saben que cuando se tiene que realizar un acto jurídico, la voluntad ahí expresada debe ser libre, porque si hay alguna de los aspectos que llamamos los abogados vicios de la voluntad, ¡zas!, se anuló el acto. Yo puedo decir que sí, doy mi consentimiento, pero si fui víctima de amenaza, sí, por ejemplo, pues una vez que yo esté a salvo y pueda demostrar que me amenazaron, el acto queda sin validez. Eso lo sabe cualquier abogado. Entonces, mi voto debe ser completamente libre. De ahí la preocupación de que en los procesos electorales no haya influencia que sea perniciosa en ningún sentido, porque al haberla, ya no tiene validez la elección. Ya de nada sirvió el ejercicio y el gasto que se hizo. Pero también debe ser efectivo. O sea, el que ganó, ganó. Una vez que se demuestra que hubo ese triunfo. Era la lucha de don Francisco y Madero, ¿se acuerdan ustedes? Sufragio efectivo. Y que lo que sea el resultado de la elección, nos guste o nos disguste, es el resultado de la elección y se debe respetar. Entonces, primero, pues debo ver si en mi país o en el país que tú quieras analizar se dan procesos electorales
que sean libres y efectivos. Otro parámetro es la formación de partidos políticos y su alternancia institucional en el poder. Cuidado, precaución si nada más hay un partido hegemónico y otros que le sirven nada más de satélites para hacer el juego de la elección. Ahí no hay democracia, ¿sí? Tenemos que ver que sean partidos políticos que traen distintas opciones, distintas banderas, distintas corrientes políticas y se van alternando en el ejercicio del poder. Cuando caemos en un solo partido, sea el que fuere, cuidado con la democracia. El día que todos pensemos igual, pues ya es muy cuestionable la democracia, porque fíjate, si en una familia, que son el papá, la mamá y 3 hijos, no se ponen de acuerdo, imagínate en un país de millones de personas. Entonces, cuando todos son iguales, cuando todos están de acuerdo, todos votan igual, nada más hay un solo partido, no necesitamos pensarle mucho. Eso no es una democracia. Entonces, en la democracia debe haber corrientes políticas. El ciudadano tiene derecho a escoger, a seleccionar la que más se identifique con su ideología, su manera de pensar, su formación, su deseo político. Y el poder se va alternando entre un partido y otro. Esa es la democracia. Todos tenemos oportunidad de tener el gobierno en un momento dado en nuestra mano. Ahora bien, vamos al tercer punto. La formación de una ciudadanía incluyente. Aquí pongo yo atención mucho, les quiero hacer a ustedes esta observación, a ver cómo la ven. Tú escuchas muchas veces a los políticos que en sus discursos dicen una democracia incluyente. Eso es un pleonasmo. La democracia tiene que ser incluyente, si no, no es democracia. No podría ser una democracia excluyente. ¿Y qué significa que incluya? ¿A quién incluye? A todas las personas que tienen la calidad de ciudadanía mexicana, por ejemplo. Todos los que nos ostentamos como ciudadanos, ciudadanas de un país, tenemos acceso a esa democracia. No importa nuestro género, no importa nuestro color de piel, nuestra preferencia sexual, nuestra idea religiosa, nada. Somos ciudadanos o ciudadanas, tenemos derecho a votar, a ser votados, a formar parte de un partido político, etcétera. Eso es incluyente. Y la democracia, por definición, pues nada más vete al origen de la palabra, demos pueblo, kratos, poder. Kratos con K, pues poder del pueblo. Entonces, una democracia que no sea incluyente, me perdonas, pero no es democracia. Por eso decir democracia incluyente, pues es un pleonasmo. Es como decir sube para arriba o baja para abajo. Es decir, no necesitas decir para dónde. Si dices que subes para arriba, no hay de otra. La democracia, si tú dices democracia, ¿para qué le pones incluyente? Tiene que ser incluyente. Si excluye a alguien, a quien sea y por lo que sea, ¿qué crees? Ya no es democracia. Habrá que ver de qué tipo de gobierno estamos hablando, pero ya no es democrático. Ahora bien, otro punto. Contar con autoridades electorales generales y locales, o sea, a nivel nacional y a nivel de cada región del país, en nuestro caso entidades federativas, independientes y profesionales. Cuidado, si la autoridad que va a realizar las elecciones, que va a llevar la logística de la elección, que va a poner las urnas y las casillas, es una autoridad que depende del Estado, ya no es independiente. Ya no es independiente. Obviamente quien ejerce el cargo, quien ejerce el poder, va a influir queriéndolo y no en esas elecciones. Las elecciones tienen que ser ciudadanas. No debe meter la mano la autoridad. Entonces, esto es importantísimo. Si tú conviertes esto en una dependencia de una Secretaría de Estado, de la que tú quieras, ¿sabes? Pues ya no es independiente. Cuidado con eso. Y también que sean profesionales.
La cuestión de las elecciones no es cosa de ocurrencias o de sacar las cosas de la manga. Tenemos que estar conscientes de que es un ejercicio fundamental de la vida democrática y debe estar en manos de quien conoce, de quien hace carrera en esto. Igual que cuando te operas de cataratas, pues no vas a ir con un charlatán o con un aprendiz. Quieres que te intervenga el mejor cirujano en esa especialidad. Son tus ojos, es tu vista. Bueno, pues aquí es el destino de tu país, consecuentemente tu destino. Lo que tú decidas va a repercutir en tu bolsillo primero y después en muchas otras cosas. Entonces quieres que las elecciones las realice la gente más competente. Por eso es carrera, por eso esas personas se especializan y llevan a cabo dentro de la institución una verdadera carrera, en donde van adquiriendo mejor rango conforme sus conocimientos y sujetas siempre a evaluaciones, a concursos, a desarrollo intelectual dentro de su carrera. Otro punto, la presencia de diferentes corrientes políticas. Ya te dije, pues no podemos ser todos iguales, cada quien tiene su manera de pensar y muy legítimo su derecho de expresarse como quiera, ¿sí? O sea, puede tener una bandera o puede tener la otra y ninguno está equivocado. Son dos maneras de ver la vida muy diferentes. En la vida política no es como la aritmética. Si hacemos un examen de aritmética, nada más tiene que haber un resultado. Si yo tengo un resultado diferente, pues estoy mal. Algo hice mal en mis cuentas y mis operaciones y por eso no tengo el resultado que es el correcto. No puede haber dos resultados, pero la política no es una ciencia exacta. De manera que sí pueden caber 2, 3, 4, 10 modos diferentes de entender el país. Y ninguno está equivocado. Y ninguno debe ser menospreciado por el otro. Ahora bien, equidad de género. Para eso se ha luchado muchísimo. La mujer antes no participaba. En realidad su participación es muy reciente en México, como lo veremos. Fue en el año 53. O sea, para un país es ayer, en que ya la mujer tuvo el derecho pleno de votar y ser votado en todo tipo de elecciones. Demasiado tarde. Ese derecho debió haberlo tenido desde que se logró la independencia en 1821. Bueno, costó mucho trabajo, pero no podemos dar marcha atrás. Al contrario, lo que ya se ganó hay que consolidarlo y avanzar más. Entonces, equidad de género y que éste se vea reflejado en la organización colegiada de algunos órganos de poder, por ejemplo, en los congresos, a mitades, 50 y 50, ¿sí? Hombres y mujeres. Esto en los años 40 hubiera sido un escándalo porque ni siquiera la mujer podía llegar al Congreso. Entonces, que ahora tengamos 50% de sus integrantes, mujeres y 50 hombres, pues era un avance que ya lo hubieran querido en tiempos de nuestros abuelos. Ahora bien, otro punto, el apego a principios constitucionales, convencionales y legales. La materia electoral se sale de la frontera, ya no es cosa de mi país, sino está involucrado el mundo, porque hablamos de la democracia y los derechos humanos, y los derechos son humanos, no derechos mexicanos o peruanos. Los derechos humanos son de los humanos. Y entonces no importa en dónde te encuentres del mundo, cuando se viola un derecho humano, se le viola a la humanidad entera. Entonces el asunto de los derechos humanos no es asunto de los mexicanos, sino es un asunto de la humanidad. Y entonces, pues tienes que tomar en cuenta principios que están consagrados en el texto de la Constitución, también en leyes mexicanas y en firma de convenios de carácter internacional que el Estado mexicano ha firmado y ratificado y que forman parte del sistema nacional, sistema jurídico nacional. Fíjate, entonces ahora, pues cada acto de autoridad, incluye la de las autoridades electorales, tiene que ser
respetuosa de principios constitucionales, convencionales y legales. También la formación y solidez de la cultura de legalidad en materia electoral. De nada sirve que tengamos muy buenas leyes y tengamos mucho avance legislativo y constitucional si no respetamos las tales leyes, si estamos viendo la manera de hacer la trampa. ¿Se acuerdan aquella época tan verdaderamente deshonesta de las Juanitas que les llamaron, donde se ponía la fórmula hombre como suplente y mujer como propietaria? Por ejemplo, en la Diputación, y cuando ganaba la mujer, al rato renunciaba y obvio subía al suplente que era el hombre. Era una manera para violar la norma, lo que llamamos los abogados fraude a la ley. Aparento que la cumplo, pero pues como tú renunciaste, yo como tu suplente voy al cargo. Y esas Juanitas demuestran la cultura de ilegalidad. Estamos viendo cuándo llega la norma y luego ya tenemos la fórmula para darle la vuelta. Y en una cultura de ilegalidad, que es muy mayoritaria en nuestro país, desgraciadamente, lo vemos como ingenioso. Hasta nos da risa. No, no es de risa, es patético. Porque nada sirve que hagas leyes y leyes y candados, si al rato vienen y pues encuentran la forma de darle la vuelta. Eso te digo, no es ingenioso, no es simpático, no es gracioso, es patético. Y nosotros lo escuchamos hasta en conversaciones. No, en México todo se puede, y jajaja. No, no es de jajaja. Si tú lo ves, es patético que tú tengas tú mismo, como mexicano o como mexicana, la imagen tan triste de tu país, y que aquí todos somos tramposos. Entonces tenemos que fortalecer la cultura de legalidad. Ya los romanos lo decían, dura lex et lex. La ley es dura, pero es la ley. Y mientras esté vigente la tenemos que respetar. No es gracioso darle la vuelta. Entonces ahí tenemos mucho que trabajar. El acceso equitativo a los medios masivos de comunicación para fines político-electorales. Claro, piso parejo, lo que dicen, ¿verdad? Piso parejo. Todos tengamos la misma oportunidad en la competencia electoral. Otra, equidad en la contienda electoral. Bueno, esto era lo que decíamos hace un momento. La participación universal en los procesos electorales. Que todos voten. Que no haya un sector que tenga derecho a votar que no lo haga. Entonces hay que ver que todos participen en la votación, incluso en las votaciones de usos y costumbres. Hay veces que no se quiere respetar esto, porque en el municipio indígena, los de San Miguel el Alto la llevan mal con los de San Miguel el Bajo y no quieren que participen. ¿Y qué crees? Aunque te caigan mal los de San Miguel el Alto o el Bajo, todos tienen que participar, porque si no se anula la elección. Todos son miembros del ayuntamiento y todos tienen que votar. Que tenga simpatías o antipatías es su problema personal, no problema electoral. Otra, la no intervención oficial en los procesos electorales. Imagínate el gobierno metiendo su mano en la elección. Primero, qué triste, ¿verdad? Qué triste que el gobernador, el gobernante, tenga que meter la mano para ayudar a la gente de su partido. Pues da una idea muy triste de su partido. Pobrecito de su partido, no tiene fuerza. Tienen que echarle la mano porque solito no puede. O sea, el mismo gobernante o la misma gobernante al apoyar a su partido está dando una imagen muy triste. Quiere decir que es tan débil su partido que hay que echarle la mano porque solos no puede. No, el gobierno tiene que ser neutral. Punto. La elección es de nosotros los ciudadanos, no cosa del gobierno. Y finalmente, contar con vías impugnativas accesibles y expeditas. Contar con un árbitro jurisdiccional para que resuelva controversias que siempre van a surgir. Yo estoy de acuerdo, tú no estás de acuerdo, bueno, vamos a ver cuál es la razón. Y fundado en derecho,
no en política, sino qué dice la norma y qué sucedió, lo que es un juicio, un proceso cualquiera, como si fuera de orden civil o de orden penal. Bueno, pues dados los hechos, dado las pruebas y el texto de la ley, la jurisprudencia, etcétera, se aplica y ya. El juez tiene que resolver con criterio jurisdiccional, no con criterio político. Es muy diferente el papel de un político que el papel de un juzgador. Bueno, pues necesitamos un árbitro que conozca la ley y la aplique jurídicamente. Bueno, como ves, son muchos parámetros y vamos verificando qué tenemos, hasta qué punto lo tenemos y qué nos falta. Y eso lo podemos aplicar a nuestro país y lo podemos aplicar al país que tú quieras y en la época que tú quieras. Bueno, pues vamos a hablar el primer punto, los antecedentes remotos y el origen de la democracia. Miren, ya vimos que la forma de democracia que implica la participación de los miembros de ella en la comunidad política, en la toma de decisiones, surgió en el siglo V antes de Cristo en las costas de Grecia y concretamente en Atenas, ya lo dijimos. Pero ¿cómo es que surgió? O sea, que a los atenienses un día se levantaron y dijeron, ¿qué haremos hoy? A la democracia. No. Ocurre que había condiciones para que se formara un gobierno así. Mira, cuando estamos hablando del siglo V antes de Cristo, la gente que vivía en Grecia, lo que ahora es Grecia, en realidad vivían en una ciudad, yo digo ciudad, pero con mi concepto moderno de ciudad, se me antojaría un pueblito. Eran pequeñas aldeas, no te imaginas una ciudad como Nueva York, ¿verdad? Entonces eran pocos habitantes. Para nuestro concepto mexicano serían como pueblitos y cada uno de ellos era independiente. Uno era Atenas, otro era Esparta, otro era Tebas y así, así. Y cada una de estas poblaciones pequeñitas era como un país, ¿sí? Por eso se habla de ciudad-estado. Cada ciudad era como un pequeño país. Incluso había rencillas entre ellos por la hegemonía, por ver quién era más poderoso que el otro. Entonces, fíjate que estoy hablando de una época tan remota que ni siquiera existía el dinero. El dinero también es un invento del hombre. Pero había épocas en que no hubo dinero, como hubo épocas en que no había rueda, o hubo épocas en que no había la domesticación del caballo o del perro. Bueno, pues así hubo un tiempo en que no existió la moneda. Es la etapa premonetaria. No se había inventado el dinero. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo le hacían aquellas personas de ese tiempo, sin moneda, sin dinero, para hacer transacciones que ahora llamamos comerciales? Pues mira, lo más fácil, el trueque. Cuando una sociedad no tiene moneda, no tiene dinero, pues el te cambio, te doy esto por esto, el trueque. Pero el trueque es muy difícil, porque necesitas encontrar algo que tú tengas que el otro no, y que desee, y al revés. Y además algo que más o menos equivalga en satisfacción. Te aseguro que si no tuviéramos moneda, tú no me cambiarías tu camioneta por mi portafolio. Dirías, no, pues ¿cómo se le ocurre? Digo, como broma, está simpática, pero nada que ver lo que cuesta mi auto con su mugre portafolio. Y tendrías razón. Entonces tenemos que buscar algo que más o menos equivalga. Entonces el trueque es muy difícil. Entonces con el tiempo los griegos lo que hicieron fue valorar las cosas en ovejas. Las ovejas se llamaban pecunias. De ahí que todo lo que es de dinero hasta el día de hoy le llamamos pecuniario. Ya ves que cuando hablamos de recursos pecuniarios, pues hablamos de dinero. Es que la pecunia en Grecia eran ovejas. Entonces las cosas valían una pecunia, dos pecunias, tres pecunias. Y eso sí lo entendía un pueblo de pastores, que era lo que principalmente hacían los griegos. Eran agricultores y pastores. Entonces un pastor que está en contacto con su ganado, con sus animalitos, pues sí tiene idea de lo que puede valer una oveja. Y no era necesario que anduvieran por las calles cargando con sus animales.
era simbólico, vale 2 pecunias, vale 3 pecunias, y si en un momento dado tú querías hacerlas efectivas, pues te daban los animalitos. Así empezó a generarse la idea de tener un elemento simbólico para el manejo del comercio. Iba a surgir la moneda. Pero en esa sociedad premonetaria, pues no se puede acumular mucha riqueza. Entonces la mayoría de las personas eran relativamente iguales, no porque lo dijera una constitución, una ley, sino porque la realidad lo decía. Si nadie puede acumular muchos bienes, pues más o menos somos iguales. Y eso es lo que requiere una democracia. ¿Cómo se organizaban las familias en esa época? Era una sociedad patriarcal. Era el hombre el que manejaba la familia, el cabeza de familia. Entre los griegos, ese patriarca, ese viejito que era pues el hombre fuerte de la familia, se le llamaba Basileo. Viene de la palabra griega basílica, o sea, cabeza. Entonces el Basileo pues era el cabeza de la familia y equivale a lo que en Roma se llamó pater familia, ¿sí? Entonces, pues fíjate que el conjunto de basileos, cuando lo dices en plural se llama basileis. Basileo es en singular. Y si son 2 o más jefes de familia, son basileis. Entonces, ese conjunto de basileis, o sea, de basileos, pueden decidir. Ellos van a integrar lo que se llamaba la polis. Ya ves que en Grecia eran llamadas polis, lo que los romanos llamaron civitas. Equivale a ciudad, pero cuidado, cuidado. Después de que tomes estas lecciones, la de hoy y de mañana, no te confundas polis y civitas como ciudad entendiéndola por calles y plazas y monumentos. Hoy, cuando yo digo ciudad, me imagino eso: calles, mercados, casas, eh, templos, monumentos. Y entonces hablo de la Ciudad de México o de la ciudad de Guadalajara. No, cuando los griegos decían polis o cuando los romanos decían civitas, se referían a la ciudad, pero como conjunto político. De ahí viene la palabra ciudadano. Los romanos llamaban civitas a lo que los griegos llamaban polis. Y entonces los que forman la cívita son los ciudadanos, hoy día ciudadanos y ciudadanas. Pero estás entendiendo ahí ciudad no como calles y edificios, sino como comunidad política. Personas que pueden decidir, que pueden votar y ser votadas, que participan de la comunidad política. Así, por ejemplo, en la ciudad de Atenas, en aquella época, o en la ciudad de Roma, yo me encontraba en las calles a muchas personas, pero no todos eran miembros de la Civitas o de la polis. Había, por ejemplo, extranjeros, que ellos llamaban los romanos peregrinos, esos no participaban. Me encontraba mujeres, esas no participaban. Me encontraba esclavos, esos ni personas eran cosas. Entonces la Civitas no la componía todo el que vivía en una ciudad, sino solamente aquellas personas que podían votar y ser votadas, tomar las decisiones. Eso significa polis, comunidad política, o civitas, igual comunidad política. Entonces, cuando se dice que civitas es ciudad, no te imagines una ciudad como la entiendes hoy, con sus calles, sus parques, sus avenidas, no. Entiéndela como una comunidad política. Y entonces en Grecia y en Roma había muchas personas, muchos seres humanos, que no formaban parte de polis. Porque, por ejemplo, en aquella época lo que llamamos la patria potestad, el poder del padre sobre los hijos, duraba toda la vida del papá. Entonces el que tomaba la decisión era el basileo, si estamos en Grecia, o el pater familia, si estamos en Roma. Fíjate si eso todavía privara, si todavía tienes la alegría
de que viva tu papá, él sería el que votaría. Tú con todo y estar tan grandote y que ya te casaste y tienes 27 hijos, pues como todavía vive tu papá, él sería el que votaría. Qué curioso, ¿verdad? Él tomaba la decisión por todo el grupo. Y tú, aunque estuvieras ya grande y casado y a la vez con tus hijos, tú no participabas, participaba tu papá. Es curioso. Ahora bien, los basileos, o sea, los basileis, para decirlo correctamente, se reunían en una asamblea, se reunían, hacían una junta, y esa asamblea la llamaban eclesia. Obsérvalo en la lámina, está con doble K, eclesia. Es la asamblea, la junta que hacían para conocer los asuntos públicos y tomar decisiones, incluso elegir a algunos en algunos cargos. Eso cuando yo veo eclesia, se me hace como iglesia. Y efectivamente el catolicismo y después todo el cristianismo tomó esa palabra para hablar de la asamblea de creyentes con sus dirigentes eclesiales. Entonces, por ejemplo, en la Iglesia Católica, donde se reúne el sacerdote, el padre, con los fieles, esa es la iglesia, la asamblea. Por extensión, al lugar donde se reúnen también le decimos iglesia, pero originalmente la iglesia es la reunión entre creyentes y sacerdote. Donde está el sacerdote y la feligresía es la iglesia. Por extensión, donde se reúnen decimos la iglesia de San Miguel, la iglesia de la Virgen del Carmen, pero la iglesia es la asamblea. Y esto porque la Iglesia Católica y después las iglesias cristianas tomaron la denominación de los políticos de iglesia. Ahora, esa iglesia, esa junta, se llevaba a cabo en una plaza pública, el ágora, como decir el Zócalo. Sí, ahí nos reuníamos y ahí discutíamos. Ahí se hacía la asamblea. Se discutían, como te digo, asuntos de gobierno y en su caso se elegía a algunas personas para cargos públicos. Ahora bien, fíjate, en aquellos tiempos tan remotos, pues ya los griegos se enfrentaron al problema de una disyuntiva. ¿Qué hacer? Porque cuando tú te nombran para un cargo público, pues al principio no tienes ninguna experiencia, pero luego sí la adquieres. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque los cargos son finitos, tienen un término. Te eligen por 2 años, por 4, por los que quieras, pero los años llegan y tienes que dejar el cargo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Te reelegimos? Ahora que ya tienes más experiencia y has demostrado capacidad, pues quédate otro periodo u otros periodos. O mejor no, preferimos que haya más oportunidad para todos, porque si tú te reeliges, le quitas oportunidad a otros. Entonces, ¿qué prefieres? Que muchos tengan la oportunidad o que pocos tengan como el monopolio porque ya adquirieron experiencia. Y te va a pasar a ti, si no es que ya te pasó. Mañana te nombran diputada. Tú diputada, imagínate. Claro que va a ser. Desde luego, si tú te propones, vas a llegar a diputada. Pero el primer día va a ser para ti un hecatombe, no sabes ni por dónde empezar. Pero a todos nos ha pasado, hasta cuando empezamos nuestros trabajos muy jovencitos. El primer día que fuimos a trabajar, no teníamos ni idea. Fue un día verdaderamente caótico, no sabías ni qué ni cómo. Pero ahora ya te quedaste 10 años ahí. No, pues ahora ya dormido hacer las cosas, ¿verdad? Ya tú eres ahí el que maneja todo. Pero así no fue el primer día. Pues esos son los cargos te van dando experiencia, te van dando, disculpa lo extraño en el idioma, te va dando tips, ¿verdad? Y cada vez lo haces mejor. Entonces ellos decían, bueno, ¿qué hacemos? Reelegimos, pero eso corremos el riesgo de que monopolicen cargos algunos ciudadanos y otros no puedan llegar nunca. O le damos oportunidad a todos y aunque en medio no sepan, pues ni modo. Para evitar esas situaciones, ellos, los atenienses que habían creado la democracia, crearon el ostracismo. Era una especie de juicio político
que se aplicaba a los funcionarios que no cumplían sus promesas de campaña. Porque si ya había cargos públicos, pues había promesas. Si yo llego, si votan por mí, ya verán, les va a ir muy mal, digo, les va a ir muy bien, en fin, ¿verdad? Y la gente se la creía. Y luego en el cargo, pues ya se hacían como que ya no se acordaban, o hacían lo contrario, o sea, no cumplían sus promesas. O bien nunca prometieron eso, pero sí tomaron decisiones que pusieron en riesgo de manera muy sensible a los atenienses, por ejemplo. En esos casos se les aplicaba el ostracismo, se les llevaba a juicio. Hoy diríamos un juicio político. Y ahí públicamente, pues los acusaban de esto, de aquello, y los inculpados tenían posibilidad de defenderse, de llevar sus testigos, sus pruebas. O sea, era un juicio público, al final del cual la gente, no un jurado, que sí lo había, pero la gente era la que iba a decidir. Atenas está frente al mar. Entonces se recogían ostras de la concha, ¿sí? De las ostras, y te daban un pincelito. Si tú escribías sobre la concha que te habían dado el nombre del inculpado, quiere decir que considerabas que era culpable. Y entonces se le iba a aplicar el destierro, que podía ser de por vida o por unos años, dependiendo la gravedad de lo que hizo. Si tú entregabas en la urna tu conchita, tu ostra, en blanco, quiere decir que no considerabas que era culpable. Entonces todo el mundo pasaba y depositaba su concha. El voto era secreto porque nadie sabía lo que tenía tu concha, si tú no lo mostrabas, claro. Y al final, pues hacía el escrutinio y cómputo y se decidía, pues es culpable, se va 10 años al destierro o de por vida. Salió inocente, bueno, pues a su casa y no pasó nada. Eh, en este caso, era aplicarle el ostracismo. Lo hacemos a un lado, quitamos. Y fíjate que, pues parecía como que era pues una manera muy democrática de decidir. Era como una especie de revocación de mandato también. Nada más que no creas que siempre las cosas marchaban. Se cuenta una anécdota, ve tú a saber si es simplemente una noticia falsa, porque esas siempre han existido. Se dice de un hombre, un ateniense que se llamaba Arístides, y le apodaban el justo, porque era un hombre muy honesto, una gente honrada, que todo el mundo lo sabía como con una moral intachable. Sin embargo, se enfrentó a problemas políticos con los poderosos y anda, que lo llevan al ostracismo. Él se defendió, expuso todo lo que quiso y demás, pero llegó el momento de votar. Y estaba por ahí él, y se le acercó un campesino, y no lo reconoció, y le dijo: oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Cuál? ¿No me quieres escribir aquí en mi concha, en mi ostra, el nombre de Arístides? Sin saber que era el propio Arístides. Y Arístides le dijo: ¿y por qué quieres ponerlo como culpable? ¿Él te ha hecho algo? ¿Tienes algo que sentir de Arístides? Y dijo el campesino: no, yo ni lo conozco. Y claro, pues no lo conocía, que fue con él mismo. Dice: yo ni lo conozco. Bueno, ¿y entonces por qué lo quieres poner como culpable? Dijo él: porque ya me aburrí, ya estoy cansado que todo el mundo le dice el justo. Fíjate qué criterio, ¿verdad? Un me cae mal, pues ahora es la oportunidad. O sea que no siempre, como dicen algunos, la voz del pueblo es la voz de Dios. No, a veces es la voz del diablo, ¿eh? Este campesino aprovechó el poder que en ese momento le daba la ostra para una persona que ni sabía si era culpable o inocente, él la puso como culpable. Ahora bien, hablemos de dos figuras que surgieron en esa antigüedad tan remota, primero en Grecia y luego pasó a Roma. El municipio, sí, como una circunscripción geográfica pequeña, y su gobierno colegiado, el ayuntamiento, por eso se llama ayuntamiento. Ayuntar significa unir. Entonces es un gobierno de varias personas, se forma con varios funcionarios. Bueno, pues vamos a ver,
Dice aquí la lámina, por la prioridad de atender las necesidades específicas de la población, surgió la estructura del municipio. La palabra municipio significa coger un cargo con la mano, asirlo, tomarlo. Ujú. Y de ahí palabra municipio, viene de manus. La mano es el órgano de nuestro cuerpo con el cual nos hacemos de las cosas. Entonces, esa es la circunscripción de gobierno, el territorio. Y tiene su gobierno, el ayuntamiento, a fin de que cada funcionario que integra el ayuntamiento se dedique a una tarea concreta. Esta figura, para precisamente atender las necesidades básicas de las ciudades, en Grecia, en Roma, pues surgió desde aquella antigüedad. Estas figuras jurídico-políticas pasaron primero de Grecia a Roma y luego de Roma a todas sus provincias. Acuérdate que Roma conquistó prácticamente todo el mundo que entonces se conocía. Entonces la figura de municipio y ayuntamiento circularon por el mundo y llegaron a Hispania. Hispania era una colonia romana. Por descomposición de la palabra Hispania, la tenemos ahora como España, que es el nombre de este país, en donde con la influencia de los bárbaros, concretamente de los visigodos, ya cristianizados, se establecieron los conventum publicum vecinorum, o sea, los conventos públicos de vecinos. Cuidado, la palabra también se me antoja como religiosa. Convento, me imagino unos frailes, unas monjitas. Bueno, pues sí, porque conventum significa convivencia. Y en un convento religioso conviven, o sea, viven juntos los frailes o las religiosas. Ahora bien, en lo que estoy hablando yo del conventum público vecinorum, el convento público de vecinos, pues se va a fortalecer la figura del gobierno municipal. La palabra implica casa común o convivencia, un estar de acuerdo a los vecinos. Entonces, fíjate, ahí en tu cuadra, donde tú vives, pues es un conventum vecinorum. O sea, no porque tú seas religioso o tus vecinas sean monjitas, no, sino porque todos son vecinos y por eso de tiempo en tiempo se reúnen, ¿verdad? En alguna casa o en algún parque para discutir los asuntos de la colonia o de la cuadra, tomar decisiones, plantean cuotas para hacer algunos pagos. Pues eso es el mundo de los ayuntamientos y los municipios. Así surgieron, un estar de acuerdo. Y pues a veces empezaron a tener esa junta vecinal y se hablaba de cabildos abiertos donde toda la población participaba o cabildos cerrados en donde solamente las autoridades municipales tomaban decisiones. En esa Edad Media, porque ya dimos un salto, ahorita ya no estamos en la vieja Grecia ni en Roma, ahora estamos en la España medieval. Y ahí me encuentro para mi tema de la democracia dos cosas interesantes. Fíjate que lo que ahora es España, un solo país, eran distintos reinos, el de Castilla, el de León, el de Aragón, etcétera. A veces esos reinos se aliaban, formaban uniones, alianzas, y a veces se enemistaban y había choques entre ellos. Pero en cada uno de esos reinos gobernaba el monarca. Y entonces resulta que cuando lo coronaban, ¿te acuerdas que se hacía una ceremonia religiosa para ponerle en su cabeza la corona y en sus manos el cetro? Entonces el más viejito de la corte, de los nobles, el más viejito, el decano, tomaba la palabra y le decía al rey en su castellano antiguo: si ficieres justicia, seréis nuestro rey, si no la ficieres, no lo seréis. Fíjate, en ese momento de la coronación, tener el valor de decirle: si nos haces justicia, vas a ser nuestro rey. El día que no nos hagas justicia, dejas de ser nuestro rey. Y estamos en la España medieval. O sea que el rey no era señor de horca y cuchillo, hacía lo que quería. El señor estaba sujeto a que no lo fueran a destituir. Y fíjate que sí hubo destituciones.
¿Te acuerdas de Alfonso X el Sabio, que lo estudiaste en literatura? Porque, pues, era poeta y hacía muchas cosas don Alfonso el Sabio. Y si no lo estudiaste en literatura, pero sí estudiaste derecho, te acordarás que a él se deben las 7 partidas, que fue una ley muy importante. Pues ese rey, con todo y ser el sabio, porque entonces se usaban sobrenombres. Si esto fuera en nuestros días, tú serías Jaime el Galán y, Rosita la Hermosa y así, ¿verdad? O sea, tendríamos esos apelativos. Este señor le decían el sabio, porque era una enciclopedia el señor. Pero, ¿qué crees? Lo destituyeron las Cortes, o sea, lo que hoy llamaríamos el Congreso de Castilla. No viene al caso que comentemos por qué, te vas a quedar con la angustia, por qué lo quitaron. Bueno, te recomiendo que lo veas en internet porque es un enredo muy complejo. Pero total que lo quitaron con todo y ser Alfonso el Sabio y nombraron en su lugar al propio hijo de don Alfonso, que subió al trono como Sancho IV de Castilla. Entonces sí había en aquella época y en un gobierno monárquico feudal, había figuras que hoy se me antojan como revocación de mandato, ¿eh? Claro que ahí no participó el pueblo, sino los legisladores, las cortes que se llaman en España. Ahora, cada municipio era autónomo y podía legislar sus propias normas, y esas normas le llamaban fueros. Fuero de Guadalajara, porque había también hay una Guadalajara, fuero de Avilés, fuero de Salamanca o de cualquier ciudad. Y ese es el antecedente del derecho municipal que llamamos hoy. Las normas municipales le llamaban fueros. Lo que hoy es un reglamento municipal, en aquella época eran fueros. Ahora bien, el ayuntamiento español, que se fue formando en la Edad Media, se vio influido por la cultura árabe. ¿Te acuerdas que los árabes invadieron España y estuvieron en la península ibérica, España y Portugal, 800 años, 8 siglos con los árabes, y peleando siempre cristianos contra árabes, y a veces ganaban unos, a veces otros, etcétera? Bueno, entonces muchas cosas se nos quedaron de los árabes. En tu día a día tienes palabras de origen árabe. Por ejemplo, cuando llega la noche y quieres dormir, ¿dónde colocas tu cabecita? En una almohada, palabra árabe, ¿sí? Y cuando pasas la frontera, tienes que pasar a la oficina de migración para enseñar tu pasaporte, tus visas, documentos migratorios, pero también pasas con tus maletas a la aduana para ver si puedes pasar lo que traes en tus maletas. Pues aduana es una palabra de origen árabe, ¿sí? Y cuando hay que ir a algún lugar, dices, ¿cómo está la tarifa? Palabra árabe. Y si viene el examen, dices, ojalá que no venga el maestro, que se le ponche una goma, bueno, no a él, sino a su carro, y ya no pueda llegar. Ojalá, palabra árabe, ojalá lo quiera. ¿Ves cuántas palabras usamos todos los días? Ya nada más nos falta nuestra toalla en la cabeza para ser auténticos árabes. Bueno, pues en materia de ayuntamientos y eso tienes palabras como alcalde, alcaldía, alguacil, alhóndiga, que era un almacén donde se guardaban los granos. Nosotros tenemos en nuestra historia la famosa alhóndiga de Granaditas, en nuestra querida Guanajuato, pero esas palabras son árabes. Ahora bien, al venir el descubrimiento y conquista de América, eso fue en el siglo, fines de XV y principios del XVI, estas instituciones, o sea, el municipio y el ayuntamiento, pasaron a América. Primero en la parte de las islas del Caribe, que fue lo primero que descubrieron y dominaron los conquistadores. Me refiero a Cuba, a Puerto Rico, ¿sí? A la República Dominicana de nuestros días. Y luego ya a partir de 1519 al macizo continental, o sea, surgieron aquí ya en el gran tronco de América.
Precisamente Hernán Cortés, el conquistador de México, llegó a las playas de lo que ahora llamamos Veracruz. Llegó el 22 de abril de 1519. Esa fecha es muy importante. En aquellos días era un Viernes Santo, la Semana Santa caía ahí, y el 22 de abril era nada menos que Viernes Santo, en que se recuerda la pasión y muerte de Cristo. Cortés ordenó al fraile que los acompañaba, al padre Olmedo, que hiciera una misa de acción de gracias, porque habían tocado tierra de Veracruz. Y cuando terminó la misa, el conquistador trazó con su espada un círculo aproximado, grande, y dijo que ahí se asentaría la Villa Rica de la Veracruz, separado, Veracruz. Vera significa verdadera, de la verdadera cruz. ¿Cuál es la verdadera cruz? Pues la cruz en la que murió Jesús. Con el tiempo se vuelve una sola palabra, tal como la tenemos ahora. ¿Y por qué fundar la ciudad? Porque acuérdate que Cortés venía de escapada de Cuba. El gobernador de la isla, don Diego Velázquez, que representaba el poder del rey en Cuba, había organizado una expedición para invadir territorio mexica. Ya se tenía noticia de la cultura mexica y de sus riquezas. Entonces la idea era la conquista de México. Y puso las naves a disposición de Hernán Cortés para que él fuera el capitán. Pero empezaron los intrigosos, empezaron los envidiosos. Y Cortés sabía que estaban intrigando en su contra, querían quitarle el mando y que se lo diera a otra persona. Y Cortés siempre se caracterizó por dar el golpe antes que se lo dieran. Entonces, en un acto de audacia, ¿sabes? Que ordena que zarpen las naves sin la autorización todavía de Velázquez. Imagínate, si tú no te atreves a salir de la oficina a comprarte un café si no lo sabe tu jefe, porque parece la de malas, ahí estás todo el día y ni quien te llame, pero te sales 2 minutos a comprar un café y ya te anda buscando hasta el presidente del tribunal, ¿verdad? Entonces, pues no te atreves. Imagínate cómo voy a llevarme las naves con hombres, caballos y todo, y ni siquiera le dije con permiso al gobernador. Él sabía que al hacer eso se ponía en grave riesgo porque era un delito. Se llamaba lesa o lesa majestad porque el gobernador representaba al rey. Entonces, si lo hubieran pillado, lo hubieran ejecutado. Lo sabía, Cortés lo sabía, no era un inocente que no sabía lo que estaba haciendo. Por eso le interesaba, a la brevedad de ya, de alguna manera legitimar su expedición. Y por eso fundar una ciudad. Ahí no había más que palmeras y arena, ¿cuál ciudad? Pero al fundar una, como decían las leyes de la época, una población de hombres libres, estos tenían derecho a nombrar por sí mismos un ayuntamiento, sin que tuviera en ello participación el rey. Y es lo que hace Cortés. Más que fundar la ciudad, que no le interesaba tener un pretexto para fundar un ayuntamiento. Y lo que hace el ayuntamiento cuando lo forma, que desde luego lo forma con puros hombres de su confianza, el primer acto del ayuntamiento es ratificarlo en su cargo de capitán general de la expedición y justicia mayor. O sea, va a ser el juez, porque como aquí no hay jueces españoles, pues cualquier causa civil o penal que ellos llamaban criminal, la tiene que resolver, pues en este caso, el propio Cortés. Entonces ya no es un agente al margen de la ley, hay un respaldo de la población de hombres libres que se estableció en Veracruz. Bueno, entonces Cortés funda el ayuntamiento no porque fuera un enamorado del ayuntamiento y la democracia, simplemente porque era, según él veía, la única salida, el único, pues si tú lo quieres, asidero, la única manija de donde podría colgarse para no estar tan desvalido frente a lo que decidió. Bueno, por una razón o por otra,
Cortés funda el primer ayuntamiento de la América continental, aunque ya existía en el Caribe. Y pues posteriormente, el mismo Cortés, camino hacia México para encontrarse con Moctezuma, fundó en Tepeaca, que es una población que pertenece al estado de Puebla, y después en Coyoacán, que hoy es una alcaldía de la Ciudad de México, fundó otros 2 ayuntamientos. Entonces Cortés fundó los primeros 3 ayuntamientos de este país y de hecho de la América continental: Veracruz, Tepeaca y Coyoacán. Ahora bien, durante la época colonial, que duró 300 años, desde 1521 hasta 1821, hemos vivido, si te das cuenta, más tiempo en la colonia que en la vida independiente. En la vida independiente apenas llevamos 200 años y en la vida colonial tuvimos 300 años. Bueno, pues en esos 300 años, los ayuntamientos fueron la única, digamos, zona donde se podía vivir un poco de democracia, porque el gobierno que se estableció en México, el gobierno colonial, pues era un gobierno monárquico, centralizado en la voluntad del soberano, allá en España. Sin embargo, lo poquito que podíamos entender como democracia estaba en los ayuntamientos. Así como se formó Veracruz, se fueron fundando otras muchas ciudades y esas ciudades les llamaban repúblicas. Aquí entendiendo república no como un país, sino como una res pública, o sea, una cosa pública, un gobierno público. Y había repúblicas de indios donde solamente vivían poblaciones indígenas y repúblicas de españoles donde vivían los blancos, ¿sí? Entonces hubo 2 tipos de república: república de españoles y república de indios. Y en esas repúblicas se podía elegir a los miembros de ayuntamiento, porque acuérdate lo que te dije, en toda población de hombres libres se puede nombrar un ayuntamiento. Entonces había ayuntamientos indios, ayuntamientos blancos o ayuntamientos de españoles. Ahora bien, ¿cómo se hacían sus elecciones? Dicen las leyes de la época que a la salida de la misa principal del primer domingo de enero, imagínate que es 4 de enero, es domingo, y salimos de la misa principal a de las 12 del día. En el atrio de la iglesia de nuestro pueblo se reunían los funcionarios que ya terminaban y le decían a la gente ahí reunida: nosotros ya terminamos, ya nos vamos, pero hay que ver quiénes nos van a suplir. Entonces ahí se proponía por las mismas personas ahí reunidas, los jefes de familia, ¿sí? Decían: pues yo propongo a don fulano, no, yo mejor a don perengano, así como los niños cuando hacen su jefe de grupo en los salones, pues yo propongo a Pablito, no, yo a Enrique, bueno. Y ya después pues votamos a ver quién es por A y quién es por B. Entonces así se elegían. Y uno se pregunta, oye, si los cargos pues duraban un tiempo, depende del cargo, había unos por 1 año, otros por 2, otros por 4, en fin. Entonces, ¿se podrían reelegir? Sí, pero dejando un periodo intermedio. Por ejemplo, yo voy a ser el alcalde este año. Termino mi función, entrego el cargo, entras tú, y yo después, cuando tú termines, puedo volver al cargo. ¿Sí se entiende? Puedo volver al cargo. Ahora bien, no, entonces estamos hablando de una reelección, pero diferida, no continuada, sino diferida. Y nuestro pueblo, que siempre es muy ingenioso para estas cosas, a eso le llamaba la ley del hueco. O sea, yo luego dejo un hueco que llenas tú, y cuando tú termines, otra vez puedo volver.
nada más dejando un hueco, la ley del hueco. Entonces, fíjate, a mano levantada era como elegían. ¿Qué observas aquí? Que nuestros pueblos indígenas aprendieron a hacer así sus elecciones. Y hoy cuando vemos que nuestros pueblos originarios tienen derecho, porque la Constitución se los otorga, de hacer sus elecciones con usos y costumbres, pues ves que hay muchas formas de hacer la elección, con mano levantada, con rayita en la pizarra, con aplausos, ¿sí? Hay muchas formas, todo depende de la población que me digas, pero eso lo aprendimos no de los indígenas, sino de los españoles. Ahora, ¿estos pueblos originarios pueden decir que su costumbre es ancestral? Claro que sí, pues tiene 500 años de haberse efectuado, yo creo que ya más vieja no la puedes querer, pero lo que no se puede pensar es que sea de origen indígena, sino es de origen español, porque así votaban en la época de la colonia, lo poquito que se podía votar, porque para virrey no se votaba, el virrey nos llegaba de España, nos decían, este es el nuevo virrey. Y el señor ni conocía el país. A veces venían con sus pelucas y todo eso y se morían de calor. Imagínate en Veracruz con tu peluca, pues era para morirte, ¿verdad? Pero no conocían el país. Tampoco aquí lo conocían, pero era el señor virrey, su excelencia. Entonces ese lo nombraban en España. No había democracia, no se elegía. Lo que elegíamos era únicamente miembros de ayuntamiento. Y eso lo hacían tanto las poblaciones indígenas, o sea, repúblicas de indios, como las repúblicas de españoles. Ahora bien, por otro lado, no faltará alguno de ustedes que teniendo muchos conocimientos de la historia me diga, pero ¿qué? En aquella época se vendían los oficios, hay venta de oficios. Y entonces no faltará quien diga corrupción, ¿verdad? Ya había corrupción. Espérate, tranquilo. Cuando se dice venta de oficios, no vayas a pensar de un especulador que atrás de la columna me llama y me dice, pues, ¿quieres un cargo? Te cuesta tanto. No era así. Era la propia corona que siempre necesitaba recursos para sostener las guerras que siempre había. España se peleaba con todo mundo, con Inglaterra, con Francia, siempre estaba en guerra. Y la guerra necesita dinero. Entonces la misma corona ponía a subasta algunos cargos. Pero ojo, había requisitos. Mira, primero eran cargos municipales que no implicaran jurisdicción, o sea, poder de juez. Nunca se vendió un cargo de juez. Esos no. La presidencia municipal, que ellos llamaban alcalde, las regidurías, eso sí. Primera cuestión. Segunda, se efectuaban mediante subasta pública promovida por pregón. O sea, salían unas personas con trompetas y tambores a decir que iba a haber venta de oficios, para que si tú te interesabas, pues acudieras. O sea, no era una cosa clandestina, era una cosa oficial, ¿sí? Un remate. Acudían los que tenían interés. Otra cosa, los aspirantes, los que quisieran quedarse con el cargo, debían cubrir algunos requisitos que hoy les llamamos de elegibilidad. Por ejemplo, tener su domicilio en el lugar, que no fuera un forastero, ser de un oficio conocido, o sea, no cualquier vagabundo ahí, sino que todo el mundo supiera que tenía una forma honesta de ganarse la vida, que no tenía antecedentes penales, era un cristiano viejo, no un viejo cristiano, sino un cristiano viejo. ¿Qué significa eso? Que ni él, ni sus padres, ni sus abuelos habían sido condenados por la Inquisición. Quiere decir que siempre habían sido cristianos muy apegados a la iglesia. Porque si por ahí tu abuelito una vez lo quemaron en una hoguera, pues no eres cristiano viejo. Entonces había requisitos que hoy llamaríamos de elegibilidad, por ejemplo, el domicilio. Ahora bien, por otro lado,
tenías también que ver qué tipo de oficio te iban a vender y por cuánto tiempo. Podía ser por una vida. O sea, mientras yo viva, soy el alcalde. Me va a costar mucho, pero me aseguro que toda mi vida, salvo que cometa un ilícito, pues voy a conservar mi cargo. Y lo puedo comprar por 2 vidas. Por ejemplo, para que yo y mi hijo, y lo pongo en ese orden, porque primero voy yo y luego seguirá mi hijo, tengamos el cargo. O francamente a perpetuidad si soy muy rico. Quiere decir que aquí la familia mía, ¿sí? Van a ser los alcaldes de aquí hasta la eternidad. Claro, en cada caso costaba diferente y se pagaban impuestos. O sea que, como ves, no era una cosa de corrupción, sino que era un evento oficial. Bueno, esto para aclarar términos, ¿verdad? Porque cuando tú ves venta de oficial, no, entonces sí, se hacía aquí de todo, ¿verdad? Se compraban al mejor postor, no faltaba ahí quien andaba especulando, no. Nadie especulaba, especulaba la corona. Ahora bien, nos vamos al México prehispánico, a nuestros pueblos originarios. Y aquí siento decirte algo que te va a molestar mucho y a lo mejor ya ni vas a poder comer a gusto. Entre los pueblos prehispánicos no se dieron las instituciones democráticas. La democracia no nació en el México prehispánico. Los gobernantes, porque había gobernantes, claro, en todos los pueblos, solían serlo de facto, o sea, de hecho, por imponerse mediante conquistas militares. Entonces los caudillos militares, los guerreros se imponían y eran los que tenían el cargo. Al principio fueron los sacerdotes, luego los militares, pero el pueblo no elegía, el pueblo no se reunía a votar. Pues, ¿qué quieres? No, no hubo democracia. Alguno me dirá, oiga, parece que entre los mayas sí, y entre los aztecas. Bueno, vamos a ver los mayas. Los mayas no formaron un país único, sino igual que los griegos, fundaron ciudades-estado. Cada ciudad era como un pequeño país. Si, por ejemplo, estoy en nuestra querida península de Yucatán, ahí hay todavía las ruinas de grandes ciudades mayas, Chichén Itzá, Uxmal, Mayapán, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, cada una de esas ciudades era como un pequeño país. Lo más que hacían era a veces formar confederaciones, unirse para efectos de la guerra, pero conservando su autonomía. Pues más o menos como les pasó a los griegos. Ahora bien, en una ciudad, ponte en Chichén Itzá, el jefe supremo, el rey diríamos nosotros, se llamaba Alachuinic, que significa el verdadero hombre, porque se consideraba que mandar es un atributo masculino. Entonces el verdadero hombre es el Alachuinic, el que ya no tiene arriba de él nadie que le ordene. Él es el poder supremo. Y había un consejo de viejitos, de ancianos, que se llamaba el Akushkab. Y ese consejo de ancianos, cuando había que designar a un nuevo Alachuinic, porque el anterior se moría, por ejemplo, entonces se reunía los ancianos, el Akushkab, y pasaban como una entrevista, diríamos hoy, a los posibles candidatos. Y les hablaban en lengua suyúa, que era una lengua cifrada que solo conocían los nobles. Si la persona contestaba en la misma forma, pues demostraba que hablaba el suyúa y que era noble. Y ahí los viejitos se ponían de acuerdo y lo designaban. Pero los viejitos, no el pueblo. Entonces era una designación de un consejo aristocrático, el consejo de ancianos, el Akushka. El pueblo nada más se enteraba cuando ya salía la resolución y lo iban a coronar. Ahora nos vamos con los aztecas. El rey azteca se llamaba Tlatoani. En realidad su nombre era Tlatoani Huaytlatoani Tecpalcantecutli, pero parece que está muy complejo, mejor dejémoslo en Tlatoani, ¿verdad? Era el rey supremo.
y este se designaba por el Tlatocaltzin. ¿Y qué era el Tlatocaltzin? Era un consejo de ancianos también, y un consejo formado además por sacerdotes, por representantes del ejército y por dos monarcas que eran amigos, el de Tacuba y el de Texcoco. Cuando moría un rey en México, se reunía el Tlatocaltzin y comparecían los reyes que venían de Texcoco y de Tacuba, que eran aliados. A su vez, en reciprocidad, cuando alguno de ellos muriera, nuestro rey de México iría a la elección del monarca de Tacuba o de Texcoco. Y ese consejo, pero formado por puros aristócratas, los comandantes de ejército, los jefes de barrio, que eran unos viejitos, los reyes de Tacuba y de Texcoco, estaban presididos por el primer ministro. El rey tenía en su gobierno un primer ministro que se encargaba de las cosas del gobierno. Entonces él, como había sobrevivido al rey, presidía, dirigía la votación, la elección ahí, y de ahí salía el nuevo rey. Entonces, como ves, el pueblo no participaba tampoco. Simplemente se le decía que el designado había sido fulano. Pero el pueblo así que llegara y manifestara su voto en pro o en contra, pues no. Entonces, la democracia no surgió en los pueblos de América. Pero estamos ya en la época colonial. Y en esa época se fue formando un grupo sociopolítico denominado criollismo. ¿Te acuerdas que en aquella época la gente la dividían por castas? ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran hijos de españoles, sus papás, papá y mamá eran españoles, nacidos en España, pero ellos habían nacido en América. Y el solo haber nacido en América ya les quitaba puntos frente a la política, al ejército o a la religión. Si, por ejemplo, tú eras criollo y querías ser obispo o arzobispo, pues ya había mucho problema porque te iba a ganar un candidato que viniera de España. Lo mismo si querías ser alto comandante del ejército. Y lo mismo si querías un cargo político importante. Entonces los criollos estaban inconformes. Decían, oye, yo soy tan rubio como mis papás, soy muy blanco y muy rubio, igual que mis papás, porque pues son mis papás. Entonces yo salí igual de raza que ellos. Pero fíjate que yo tengo una cosa que mis papás no tienen, cultura. Mis papás salieron de España siendo analfabetas y se vinieron a la aventura y aquí hicieron dinero, se hicieron de una fortuna, pero ya no estudiaron. Yo, en cambio, tuve la oportunidad de ir a la Universidad de México o a la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, y yo soy médico, o soy ingeniero, o soy sacerdote. Entonces, pues yo tengo derecho a tener un cargo. El hecho de haber nacido en América, pues la verdad es circunstancial. Yo podía haber nacido en Galicia o en Pamplona. Ahora bien, ellos decían, mira, yo España ni la conozco. A veces alguno que otro de nosotros logra ir a la tierra de sus mayores, pero es tan peligroso el mar. Hay piratas, hay tormentas, hay muchos peligros. Yo no conozco España más que de oídas, lo que cuentan mis papás. Para mí, mi paisaje, mi tierra, mis costumbres, mi comida, es la de aquí, la de la Nueva España, o la de Perú, o la de Bolivia. O sea, el lugar donde yo nací, esa es mi tierra, ese es mi paisaje, eso es lo que yo conozco. Y ellos estaban muy inconformes con esa situación. Lo único que, pues, que podían ellos aspirar un poquito era a cargos en el ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento se fue llenando de criollos. Y esto te explica cuando tú estudiaste historia de América en tu quinto año de primaria. Eso fue el verano pasado. Te acordarás que muchos movimientos insurgentes en América del Sur, por ejemplo, surgieron en los ayuntamientos. Esto ocurrió en Argentina,
en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos eran un nido de criollos. Gente que estaba muy inconforme, decían, es una injusticia que yo siendo tan rubio como mi papá, teniendo el dinero, la fortuna que mi papá logró amasar aquí, y una cultura que ya lo hubiera querido mi papá, pues el hecho de haber nacido en América me tiene descontento. Y eso fue poco a poco conformando un grupo que es el que se va a rebelar en la guerra de independencia, los criollos. En cambio, otro grupo muy importante eran los mestizos. Eso su papá era español y su mamá indígena. Y de ese viene el grueso de la población en América. Casi todos nosotros somos mestizos, hijos de indígena y de español. Esos tenían otra visión de la vida que ahorita vamos a ver. Cuando estalla la guerra de independencia, y aquí lo tienes, y esta lámina es muy importante, no quisiera que se nos perdiera, el programa criollo, el programa mestizo. Nosotros conocemos la guerra de independencia, pero lo que no hemos aunado o profundizado es en estos dos proyectos de futura nación que vamos a tener. El proyecto criollo. Los criollos querían autonomía del reino. ¿Quiénes son sus principales representantes? ¿Quiénes eran criollos? El licenciado Francisco Primo Verdad, don Miguel Hidalgo, don Ignacio Allende, don Ignacio López Rayón, don Agustín de Iturbide. Ellos eran criollos. Ellos querían autonomía. El programa de los mestizos era una independencia total y con una conformación republicana. ¿Quiénes eran mestizos? Don José María Morelos, claro, don Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria, don Nicolás Bravo. Esto por mencionar en ambos casos los más notables. Pero fíjate que no es lo mismo autonomía que independencia. O sea, los criollos querían separarse de España, pero no tanto. Conservar aquí su autonomía, nombrar su propio gobierno, pero seguir unidos a España. Un poco como el Reino Unido, que se separan de Inglaterra, pero se unen de todas maneras con Inglaterra. Son países independientes, pero están unidos, por eso habla del Reino Unido. Si este programa hubiera triunfado, nosotros ahorita seríamos parte del Imperio Español, conservando como los canadienses nuestra autonomía. El que triunfó finalmente fue el programa mestizo y nos hicimos un país totalmente independiente. Fíjate, esto explica algo que no te explicabas cuando niño. ¿Te acuerdas que cuando niño te dijeron Hidalgo gritó viva Fernando VII, que era el rey de España? Y dices, no puede ser, y vas a la historia y te dices, sí, sí lo dijo. Uy, pues entonces qué independencia. Luego Iturbide logra consumar la guerra de independencia y hacer surgir un nuevo país y ofrece el trono de México, porque nació siendo imperio, a Iturbide, digo a Fernando VII. Y tú te volvías a preguntar, ¿pero cómo? Pues si nos estamos separando, ¿cómo es que le ofrecemos el trono a Fernando? Eso te angustió mucho. Y cuando le preguntabas a tu maestra de historia, pues ella tampoco tenía explicación, no había tomado este diplomado. Y entonces te decía, mira, mijita, ya es el recreo, vete a jugar, al rato hablamos y nunca hablaron. Pero eso explica por qué Fernando VII aparece, porque querían separarse y no de España, como los hijos cuando quieren vivir en su departamento, ¿verdad? Quieren su espacio, su autonomía, pero no quieren romper con la familia. Entonces no te preocupes porque es muy dramático, ¿verdad? La mamá se enoja, el papá echa rayos y centellas, la abuelita se desmaya, en fin, pero no pasa nada. Esa persona va a seguir unida contigo. Lo único que quiere es su espacio. Eso sería la autonomía. Pero va a estar contigo en las buenas y en las malas, en las bodas y en los sepelios. O sea, está vinculado a la familia. Lo único que quiere es su espacio.
Bueno, pues así es la autonomía que querían los criollos. Ese era el plan que tenían para la nueva nación. Y no es ni bueno ni malo, Canadá está muy bien pues él postuló la autonomía. Como todo, son 2 sistemas diferentes. Lo que pasa es que finalmente para nosotros triunfó el mestizo. Ahora bien, la guerra de independencia duró 11 años, de 1810, en que convocó a la lucha el padre Hidalgo, a 1821, en que concluyó con la toma de la Ciudad de México y los tratados de Córdoba, que se firmaron en Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto. Por el momento triunfaba el programa criollo. México nacía como un nuevo país, pero como un imperio. Se ofreció la corona a Fernando VII, que no la aceptó, y no la aceptó porque tenía razón. Dijo, ¿quién firmó los tratados de Córdoba? Ah, pues los firmó don Juan O'Donojú, el último virrey, y Agustín de Iturbide. Pues estos señores no tenían la capacidad jurídica para enajenar territorio español, y tenía razón Fernando. Entonces yo no puedo aceptar lo que ya tengo. Yo siempre he sido el rey de México. Ese documento yo no lo reconozco. Bueno, pues no le faltaban razones a Fernando VII para rechazarlo. España lo vino a reconocer hasta 1836, o sea, 15 años después. Pero eso era problema de España, no problema de nosotros. Nosotros a partir de 21 ya éramos un nuevo país, le gustara o no le gustara a España. Y aquí, pues te dejo con esa reflexión, la explicación de hoy, porque ya faltan 9 minutos para que termine la hora. Y si ustedes me permiten, voy a, este, a dejar de presentar. Y ahora sí, si quieren hacer algunas preguntas o algunas cosas, este, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que quieran intervenir, un comentario? Vamos a dar paso a las preguntas y respuestas de todo lo que aquí hemos observado. No hay ninguna. Maestro don Jaime, ¿hay alguna pregunta en su dispositivo? No, doctor, no estoy yo siguiendo el dispositivo, pero No hay pregunta. creo que usted tiene a los estudiantes de enfrente, no sé si alguien quisiera intervenir. Si alguno quiere intervenir, pues es el momento, ¿verdad? Ahora, si se les olvida, ahorita no tienen idea, y en el curso del día se acuerdan, ay, como no le pregunté, no te preocupes, mañana lo puedes preguntar. No es problema. Nada más, si te acuerdas después algo, anótalo para que no se olvide, y mañana lo plantea. Si tienes alguna pregunta o comentario, este es el momento. Pero fíjate cómo se ha servido darnos una vuelta por otros tiempos históricos para que veas que las cosas pues tienen raíces muy viejas y ya desde mucho atrás había inquietudes que ahora compartimos. Por ejemplo, esto de reelegir o decidirnos porque más gente ocupe lugares. Pues siempre es una disyuntiva. Si alguien se reelige ya tiene experiencia, como todo. Ya conoces cómo trabaja un diputado, un senador, un gobernador, entonces ya sabes qué hacer. El primer día pues fue el caos. Pero pues la experiencia hace al maestro. Eso está muy bien, tienes gente muy preparada, pero también gente que monopoliza un cargo. Entonces, pues quizás reelección, pero con límites. Y en algunos cargos definitivamente no. En fin, ya lo platicaremos. Ha levantado su mano Jessica, creo que sí es Jessica Rojas. Disculpe si el nombre no es correcto porque no alcanzo a ver bien. Pero le voy a suplicar a Jessica si tiene la bondad de que vea su micrófono para que escuchemos con atención. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todas y todos. Pues solamente dos cosas comentar, doctor. La primera, que es un gusto nuevamente escucharlo. La verdad es que siempre es un honor escucharlo, de todo el bagaje que nos presenta y aprender de personas como usted, reconocer a la EGE que se abran estos espacios que
que son muy cotizados. Sabemos que a minutos de que se abre la convocatoria en automático se llenan prácticamente, y la verdad es que es un gusto poder estar aquí con usted, especialmente el día de hoy, y agradecerle su tiempo y disposición, doctor. Y el segundo, justamente respecto de, pues, de este bagaje que nos presentaba, justamente a mí me llama mucho la atención sobre todo esta parte histórica, siempre que abordamos como el antecedente de la democracia o cuando hablamos de derecho electoral, la parte del ostracismo, ¿no? Y la escucho desde distintos puntos de vista, desde distintas personas que nos comparten en alguna conferencia, en alguna charla, y pues seguimos aprendiendo hasta la fecha, ¿no? Y solo pues cerrar ahí con la reflexión que evidentemente, como usted bien lo acaba de mencionar con otras palabras, pues para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos, siempre es importante tener presente de dónde venimos, ¿no? Entonces, agradezco de verdad esta charla introductoria del día de hoy, que nos va a servir precisamente como base para el desarrollo de todos los temas contemplados en el diplomado. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Yo le agradezco mucho sus palabras, que para mí son muy, muy gratificantes. Y bueno, pues sí, siempre nuestra historia nos da base para muchas reflexiones, ¿verdad? Debemos vivir la actualidad y proyectar el futuro, eso ni duda cabe. Pero no debemos olvidar la historia, porque luego pensamos que la historia nos sirve y resulta que sí, para que no caigamos en las mismas situaciones equivocadas que cayeron otras generaciones. O que no pensemos que estamos descubriendo algo novedoso cuando eso ya estaba descubierto. Lo llamaban de otra manera, pero bueno, pues ya había nociones. Y entonces, claro, como decía aquel tipo muy, muy descarado, que decía: yo odio a todos los escritores del mundo porque ya me robaron mis ideas. Ya se escribieron los Tres Mosqueteros, ya se escribió todo eso, pues ya no puedo inventar. Pues sí, nunca hay una idea original. Siempre hay por ahí algún antecedente. Y el genio de las personas consiste en dar un nuevo enfoque, quizás a temas que ya son muy antiguos. En fin, la vida es una experiencia bellísima. Y yo le agradezco mucho sus buenas palabras. Y miren ustedes, pues faltan 3 minutos para que termine la clase, y a lo mejor ustedes ya tienen deseos de probar alimento, ya se empiezan a sentir tristes, y entonces, pues, si quieren lo podemos dejar hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Nos da permiso, maestro don Jaime? Doctor, yo no soy quien para darle permiso, como usted indique. Le mando un abrazo muy fuerte, don Jaime, y ya tendré oportunidad de verlo personalmente en otra ocasión. Y les deseo una tarde tranquila, cuídense mucho, y mañana tempranito estamos en plan.